Miranda decía que si él estuviera en su lugar daría un paso al costado. ¿Usted qué dice al respecto? No, la verdad que esa es una consideración que hace el presidente del Frente Amplio. Yo no tengo ningún comentario para hacer sobre eso. Él está en su lugar y yo estoy en mi lugar. Y en función de lo que ha pasado, del dictamen que hizo la jueza, lo que tengo para comentar es que este dictamen es el famoso lavallato uruguayo, después de más de 2 años de investigaciones parlamentarias, de miles de folios, de decenas de expedientes, de horas y horas de investigación parlamentaria, de investigación en la justicia, de decenas de convocados e interrogados a lo largo de todo este tiempo, tanto en la Comisión Investigadora del Parlamento como en el juzgado. Después del dictamen del fiscal y el análisis que hizo la jueza y la conclusión a la que llegó la jueza, todo ese proceso termina con el pedido de procesamiento del que fue del presidente de ANCAP por 2 delitos. Uno, que es un delito de abuso de funciones, sobre un tema relacionado con el canje de deuda con Venezuela. Yo lo que tengo para comentar sobre ese elemento es que la responsabilidad que tengo yo en esa operación es la misma que tiene el resto de los directores. Por lo tanto, la exoneración que la jueza hace al resto de los directores, yo pienso que debería abarcarme también a mí. Y el otro elemento que tiene que ver con el uso de la tarjeta por un delito de peculado, sin especificar cuáles son los gastos específicos en los que estuvieron fuera de la norma. Por lo tanto, esa es la conclusión a la que se llega después de todo ese proceso. Así que, lamentablemente, pienso que toda la expectativa que la oposición tuvo sobre esto, y algunos otros sectores, que no son solamente de la oposición, también algunos de... ¿Va a apelar la decisión de la justicia? Algunos de ellos quedaron muy frustrados con todo este proceso, porque se imaginaban una especie de Petrobras uruguaya que no ocurrió. Yo personalmente no he decidido todavía si voy a apelar esto. Yo respeto siempre, lo dije, la decisión de la justicia. Ustedes saben que yo renuncié incluso a la vicepresidencia de la República y me presenté como un ciudadano común y corriente a la justicia, ante la justicia. Cuando el fiscal hizo su pronunciamiento, yo no emití juicios sobre el pronunciamiento del fiscal. No soy como otros que cuando hacen un dictamen favorable y que les gusta, lo aplauden, y cuando no les gusta lo critican. Yo, si tengo que apelar, lo voy a hacer por la vía que corresponde, que es la vía judicial, para eso está establecido, pero respeto la decisión que ha tomado la jueza. Entiendo que la jueza toma una decisión en medio de múltiples presiones, porque ustedes saben que ha habido presiones de todo tipo a lo largo de este tiempo sobre todo este proceso. La causa más grande que ha tenido el Uruguay en los últimos tiempos, que termina con esta situación casi absurda si la comparamos con la situación que hay en América Latina. Y quiero hacer un comentario más, porque hablando de la corrupción, tomando una pequeña muestra, que son el grupo de personas que llevaron la denuncia a la justicia con las gabardinas beige de aquel famoso día, de ese grupo, para mencionar solamente a 3, el senador Álvaro Delgado tuvo años y todavía está usurpando un predio de colonización que consiguió con la tarjeta de un político hace mucho tiempo, que no le corresponde, y que ahora el Instituto de Colonización toma medidas para que la devuelva. Otro de ellos, el senador Bordaberry, con sociedades offshore en Panamá para evitar los impuestos en el Uruguay. Y el otro, el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, que está siendo ahora investigado por ser uno de los autores en el Uruguay del lavado de dinero de Odebrecht, representante en el banco para el lavado de dinero de Odebrecht. Solamente para mencionar algunos de los que llevaron la denuncia contra mi persona en aquella situación. Así que cuando hablamos de corrupción, hay que rascar un poco más profundo en el Uruguay para saber que la verdadera corrupción que hay, yo creo que hay, no tiene nada que ver con la gestión que hicimos. Ahora, la jueza del caso ANCAP dice que usted usó fondos públicos para gastos personales. ¿A usted eso qué reflexión le merece?
Lo único que ocurrió es, porque sigo sosteniendo que las veces que usé la tarjeta para fines personales hice los reembolsos que corresponde, lo único que pasa es que esos recibos no han aparecido todavía. La jueza dice que esa explicación no la satisface. Bueno, esa es la posición de la jueza. Yo lo que sostengo es que las veces que usé la tarjeta hice los reembolsos correspondientes. A mí me hubiera gustado que se hubieran identificado cuáles son los gastos, efectivamente que no correspondía hacer, porque en el dictamen no están establecidos los gastos, pero son temas que lo voy a analizar con los abogados para tomar la decisión. ¿Sus abogados? La decisión sobre la eventual apelación por parte, aparte debe ser antes del martes, ¿no? Sí, ¿De qué sí, está dependiendo? A mí en lo personal me gustaría cerrar este capítulo, o sea, yo sería partidario de no apelar, porque la verdad que es un proceso que lleva tiempo y lleva plata también, hay que gastar plata en pagar honorarios y a mí me gustaría concentrarme en los temas que verdaderamente importan en el Uruguay. Pero también me cuesta dejar las cosas así como están, porque considero que el fallo no le hace honor a la realidad y a la verdad de las cosas que ocurrieron, porque es difícil de entender que cuando todas las decisiones se tomaron en un colectivo, en el directorio de ANCAP, y fueron avaladas por la jurídica de ANCAP, solo uno de los directores de ANCAP haya cometido abuso de funciones, por ejemplo, para tomar este caso, cuando todas las decisiones se tomaron por el conjunto del directorio. Lo que digo concretamente es que así como mis compañeros están exonerados porque son inocentes, esa misma situación es la que tengo yo. Sendik, ayer decían sus abogados que hay elementos jurídicos como para llevar adelante esa apelación. Sí. ¿Es eso lo que usted está pensando en este momento? Sí, porque hay elementos jurídicos, pero tengo que hacer pesar este otro elemento que es un tema personal, digamos, mi posición personal sobre esta situación que la verdad que me tiene un poco aburrido. Sí. O sea, preferiría que todos ustedes se dedicaran a los verdaderos problemas que hay en el Uruguay y no que anden atrás de Sendik por esta situación que a mí ya me tiene... Sendik, una pregunta. Sí, en relación a eso, aprovecho a contestar esto. Mi decisión política es seguir en la actividad política. Nunca estuve en la actividad política por los cargos. Ustedes saben, cuando tuve que renunciar a la vicepresidencia lo hice. Renuncié no solamente a la vicepresidencia, sino también a uno de los salarios más importantes que paga el Estado. Renuncié al subsidio que paga el Estado a todos los que se van de la gestión pública. Así que en ese sentido no tengo ningún problema. Lo que tengo que decidir para adelante, y lo decidirán mis compañeros, es si voy a encabezar una propuesta dentro del Frente Amplio. Y también habrá que definir si en función de cómo termine este proceso tengo la habilitación, porque no depende de mí, va a depender de lo que decida en ese caso la justicia y la Corte Electoral. Mi voluntad es seguir porque yo soy un luchador y un revolucionario y voy a seguir adelante. Si la Suprema Corte en ese caso dice que usted no podría presentarse a las elecciones, ¿usted en sí qué opinión tiene respecto de ese tema? No sé, la que tiene que definirlo es la Corte Electoral. La Corte Electoral en ese caso tiene que tomar la decisión, pero los antecedentes en realidad son favorables. O sea, hasta ahora, en el caso de Lorenzo, por ejemplo, que estaba en medio de un proceso, fue habilitado a participar en las elecciones y de hecho salió electo diputado. Así que, pero no, como los antecedentes en mi caso hasta ahora no han servido nunca, digamos, siempre ha sido un caso de excepción. No me confío de eso. ¿Qué le genera que el presidente Tabaré Vázquez se sienta decepcionado de su accionar, como él lo declaró? ¿Que Tabaré Vázquez esté decepcionado? Voy a decir solo unas palabras. No voy a contestarle a Tabaré Vázquez a través de la prensa. No le voy a contestar. Tabaré me mandó en varias oportunidades mensajes a través de la prensa. Nunca jamás le contesté al presidente de la República a través de la prensa y no lo voy a hacer ahora. Tengo una opinión, pero no la voy a contestar a través de la prensa porque quiero que sepan una cosa. Con todo lo que ha pasado, una de los valores más importantes que considero
de mi fuerza política y del Frente Amplio y de la izquierda es la lealtad. Y yo respeto mucho la lealtad y soy absolutamente leal, así que al presidente no le voy a contestar a través de la prensa. Luego de haber renunciado, ¿tuvo algún contacto con Tabaré Vázquez? No, nunca. El otro día escuché que él planteó que me acompaña desde el punto de vista humano y como compañero. Supongo que será así, pero no he tenido ningún contacto personal con él. Sendik, usted cuando mencionó a los dirigentes políticos que en su momento presentaron la denuncia penal por el tema que cree que no tienen las credenciales morales como para haber presentado esa denuncia. Algunos de ellos no, francamente algunos de ellos no. Yo pienso que este caso, el sistema político uruguayo, a partir de esta situación, todo el sistema político uruguayo debería reflexionar sobre lo que ha pasado. Yo creo que en el Uruguay debemos dar una batalla a favor de la ética y en contra de la corrupción. Pero lo que no puede pasar es que sigamos en esta política del linchamiento. Conmigo hubo un linchamiento. También el otro día vi que con el fiscal Pacheco hubo un linchamiento porque no le gustó una de las resoluciones que tomó. A la jueza Larrié también casi la linchan ahora porque no les gustó tampoco, les dejó sabor a poco el caso, la resolución que tomó. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en defender al sistema político y los verdaderos valores que el sistema político tiene que tener para que la gente pueda seguir confiando en el sistema político y poner los verdaderos intereses de la gente sobre la mesa. La gente está preocupada por el trabajo, está preocupada por la vivienda, está preocupada por los precios, está preocupada por la seguridad, porque es un gran problema. Entonces nosotros tenemos que hacer lugar a esas preocupaciones en el sistema político y no seguir autoflagelándonos y atacándonos entre nosotros con elementos muchas veces que son absolutamente insustanciales. Sendik, y de esos casos que usted mencionó al principio, que dice que hay otra corrupción que no se investiga, ¿piensa presentar pruebas o elementos de denuncia para que se investiguen? No se necesitan pruebas. Todo el mundo sabe que el senador Delgado tiene un campo del Instituto Nacional de Colonización. Usted mencionó casos de corrupción al arranque, dijo. Y lo que estoy diciendo es que el senador Delgado para que se investigue alguien tiene que presentar una denuncia, supongo. Y hay denuncias presentadas en la justicia. Pero la verdad que lo que yo mencioné fueron 3 casos concretos que están en este momento investigados. El caso de Pablo Correa, del abogado del Partido Nacional, es una situación que yo me enteré por la prensa porque está en la justicia. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias.